Aprenda en casa para primero y segundo grado de secundaria, Articultura. Experiencia 7, actividad 1. Apreciamos manifestaciones artísticos culturales con temáticas innovadoras. Propósito: propiciar la reflexión en torno a situaciones relacionadas con el contexto de la pandemia a través de la apreciación de manifestaciones artísticos culturales que la representan y elaborar un proyecto artístico para difundir las manifestaciones de nuestra localidad o región. Reto: ¿cómo? A través de la apreciación de manifestaciones artísticos culturales innovadoras que representan situaciones de la pandemia actual, podemos generar conciencia de lo que vivimos hoy y cómo podríamos promocionar las manifestaciones artísticos culturales innovadoras de nuestra localidad o región. Como nos contaron Melissa y Karina, en su familia, para afrontar la reducción en los ingresos de venta debido a la pandemia, tuvieron que adaptar sus artesanías al contexto actual, representando situaciones que reflejan lo que se vive hoy. En esta actividad vamos a conocer algunas manifestaciones artísticos culturales innovadoras que representan situaciones del contexto actual que se vive en el mundo. Luego, indagaremos sobre las manifestaciones artísticos culturales de nuestra localidad o región, que hayan innovado adaptando sus temáticas y representaciones. También investigaremos sus características y el mensaje que se busca comunicar a través de ellas. ¡Comencemos! Lee y responde en tu bitácora las siguientes preguntas. ¿Conoces a alguien de tu localidad que realice alguna manifestación artístico-cultural? ¿Quién es y qué es lo que hace? Tengo vecinos que realizan artesanías a mano, elaboran mates, burilados, arte textil, etc. ¿Qué manifestaciones artísticos culturales de nuestro país conoces que represente alguna situación de contexto de la pandemia actual? Las artesanías como tablas de sargua o retablos. Como sabes, la pandemia que vivimos hoy ha transformado nuestras vidas como la conocíamos, ya sea a nivel familiar, laboral, educativo, entre tantos otros aspectos. El arte no ha sido ajeno a esto. Muchos artistas han tenido que adaptarse a este nuevo tiempo de cambios en el que todas y todos también seguimos cambiando. Vamos a iniciar esta experiencia creando un espacio de meditación para recordar nuestras memorias. Busca un espejo o un objeto que refleje tu rostro y con este ubícate en un sitio cómodo donde te puedas sentar. Observa tu reflejo. Presta atención por unos minutos a todos los detalles de tu rostro, tus ojos, tu nariz, tus cejas, tus labios, tus cachetes, tu cabello. Mientras lo vas haciendo, pregúntate, ¿cómo he cambiado a nivel físico desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy? ¿Qué rutinas o actividades realizo ahora en casa o en familia que antes no hacía? ¿Qué situaciones han cambiado en mi comunidad? Tras responderte en tu bitácora, realiza rápidamente 2 dibujos, uno junto al otro, uno donde te representes a ti misma o mismo antes de la pandemia y el otro en el que te representes el día de hoy. Puede ser en el escenario que elijas, en tu casa, en tu comunidad o donde gustes. Observa tus dibujos por unos instantes, modifica algunos elementos si crees que es necesario. Luego de este ejercicio, reflexiona en voz alta a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizajes nuevos has logrado en este tiempo? He podido manejar mejor la tecnología. ¿Crees que es posible adaptarnos a los cambios tomando conciencia de lo que vivimos? ¿Por qué? Sí, porque si nosotros nos proponemos, podremos hacerlo. 2.
Observa con atención la siguiente imagen. El arte como testimonio de la reinvención. Esta cuarentena ha sido particularmente difícil para aquellos que han tenido que sobrevivir con sus propios recursos, apelando a su fortaleza, a su creatividad para sobrellevar este periodo. Probablemente son los artesanos y artesanas quienes han tenido que reinventarse y en el medio de carencias y han permitido que aflore su creatividad para dejar testimonios sobre cómo se ha vivido la cuarentena. Luego de observar la imagen, responde en tu bitácora. ¿Qué observas en la imagen? Se observa un conjunto de gente, padres, ayudando a sus hijos con sus clases. ¿Qué piensas o qué te hace recordar al verla? ¿Qué te hace sentir? Me recuerda los primeros días de su llegada del COVID-19 al Perú. Afectó a todo tipo de familia. Observa de cerca. ¿Qué detalles observas? ¿Qué elementos se han representado? ¿Quién o quiénes aparecen en la imagen? ¿Qué acciones están realizando? En la imagen se puede apreciar padres, hijos realizando su clase mediante la tecnología. También apreciamos que una señora no tiene señal para poder realizar su clase de su hijo. ¿Qué colores se utilizan? ¿Cómo son las líneas? ¿Qué formas se utilizan? ¿Qué escenarios observas? Se presentan vestimentas coloridas, las líneas son rectas, oblicuas, etc. El campo en donde se presenta esta escena es un campo con pasto y árboles. ¿Por qué crees que estas situaciones han sido representadas de esta manera? Porque es la realidad que estamos pasando en estos momentos. Se ve que hay gente que no tiene posibilidades para poder realizar sus clases virtuales por tema de que no hay señal y dinero. 3. Como toda manifestación artístico-cultural, esta es elaborada a partir de un contexto social y cultural determinado. Para conocer cómo muchos artistas han innovado en tiempos de pandemia y las razones de su representación. La pandemia del COVID-19 ha desafiado a muchas trabajadoras y trabajadores del arte en nuestro país. La suspensión de las actividades artísticas y culturales que se realizaban de forma presencial, ya sean danzas, festividades o representaciones teatrales, así como la disminución del turismo interno y externo, han sido condiciones que han afectado las artes y las culturas en su totalidad. Las artistas y los artistas han visto reducida la difusión y venta de sus creaciones, lo que ha desafiado sus economías, pero también ha planteado nuevos retos a la innovación en el contexto actual. Conozcamos un poco más sobre sus innovaciones. Un tiempo de desafíos. La artesanía, como les digo, está paralizada. Todos los centros artesanales, en un momento había crecido este pueblo, ¿no? Con la artesanía, con las demostraciones de tejidos, pero ahora todo esto se ha paralizado, ¿no? No hay alguien o un turista que venga a comprar nada, ¿no? Claro, se entiende por la pandemia, ¿no? Pero también ha afectado en la economía del pueblo. Desafíos del sector artesanía y turismo ante la pandemia por COVID-19. Situación del sector artesanal, el caso de Chinchero. Los efectos de la emergencia sanitaria en el turismo. ¿Cómo afecta una emergencia sanitaria al patrimonio inmaterial? La emergencia por la crisis sanitaria ha implicado que quienes dependen directamente de esta actividad económica se vean afectados y han tenido que variar su actividad para intentar mantenerse durante este periodo de suspensión de actividades. Fortaleza y creatividad. En nuestro país
Según el Registro Nacional de Artesano, hay un total de 90.416 artesanas y artesanos que se dedican a la textilería, joyería, cerámica, imaginería, tallado, elaboración de máscaras, entre otros. Frente a la compleja situación ocasionada por la pandemia, gracias a su ingenio y creatividad, muchos salieron adelante con sus creaciones que representan distintas escenas de la actualidad, que antes hubieran sido impensables, como retablos que celebran el gran trabajo del personal de la salud, cerámicas como escenas de nuevos cuidados que la sociedad está realizando para protegerse durante la pandemia, entre otros. A continuación, conozcamos 3 manifestaciones artísticos culturales innovadoras. Retablo ayacuchano de Gabriel Ataucusi. El retablo ayacuchano es un tipo de arte caracterizado por representar distintas situaciones del contexto sociocultural de los Andes. Estos son realizados en madera y pintados con pinceles muy finos para salvaguardar los detalles. Usualmente, los retablos tienen en sus puertas dibujos de flores. Si bien en sus inicios, los retablos llamados antes San Marcos reproducían figuras y escenas religiosas, con el tiempo han ido agregando escenas de la vida secular y contemporánea, como costumbres andinas, eventos históricos del Perú o escenas inspiradas en demandas sociales y políticas. Tabla de Sargua de Wilder Berrocal. El pueblo de Sargua en Ayacucho tiene una tradición muy antigua, muy propia de su contexto sociocultural, que consiste en adornar cada casa que se construye con unas tablas que narran escenas importantes de la familia a modo de conmemoración de la edificación de la casa. Estas tablas originalmente demuestran el cariño y aprecio que se tiene en la comunidad. En ellas suelen representarse imágenes de fiesta, trabajo colectivo y retratos de familiares que ponen en relieve el respeto a sus propias creencias. Dichas tablas son trabajadas sobre materiales como el maguey, el sauce. Esa tradición ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación en el 2018. Pintura amazónica de Elena Valera. La pintura amazónica muestra distintas visiones del mundo y la naturaleza a través de diseños y líneas, que en su composición representan el contexto sociocultural de los pueblos amazónicos. En este caso, el pueblo Shipibo Cónigo. Este tipo de pintura se caracteriza por emplear tela de lona o tocuyo, teñida con extracto de árbol, de caoba y otros tintes de colores. Usualmente, estas pinturas suelen representar serpientes, plantas y personas que reciben visiones tras haber consumido algunas plantas consideradas como poderosas por el efecto que producen. Tras haber prestado atención a la lectura, responde en tu bitácora: ¿cuáles son los desafíos que han estado viviendo los artesanos durante este tiempo de pandemia y cómo lo has enfrentado? Situación del sector artesanal. Los efectos de la emergencia sanitaria y cómo afecta la emergencia sanitaria al patrimonio inmaterial. Vuelve a observar la imagen de la tabla de Sargua de Wilder Berrocal y a partir de la nueva información que tienes, responde las preguntas. ¿Qué busca representar? ¿Coincide con lo que pensaste o recordaste antes de leer el texto? Consiste en narrar escenas importantes de la familia a modo de conmemoración de la edificación de la casa. ¿Crees que la situación mostrada pudo ser representada de otra manera? ¿Cuál? Sí, puede ser representado en caso personal, una familia que no tiene posibilidad para una clase virtual. ¿Cómo crees que la necesidad de contar con tecnología, acceso de la red, ha cambiado nuestras formas de estudiar? Nos ha afectado demasiado.
Se presentó todo tipo de casos, hasta había familias que no sabían usar la tecnología. ¿Consideras que esta representación te permite conocer y comparar la situación que vivimos hoy en día respecto de lo que vivíamos antes de la pandemia? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Así puedo empatizar con la gente que pasa problemas. A partir de las manifestaciones artísticos cultural de Wilder Berrocal, ¿cómo te imaginas que será esta situación en el futuro tras acabar la pandemia? Pienso que será muy diferente en el tema de la economía. Habrá confusiones de cómo volver a empezar de nuevo. Muestra la imagen a tus familiares o amigas y amigos y registra sus impresiones. ¿Qué pensamientos y emociones les genera esta manifestación artístico-cultural? Compara lo que has registrado de las impresiones e ideas de los demás con las tuyas. ¿En qué se diferencia o asemeja? Es momento de indagar en nuestro entorno, ya sea en tu comunidad o región. ¿Conoces alguna manifestación artístico-cultural que haya sido objeto de innovación y que represente alguna situación del contexto actual? Conversa con tu familia o amistades para consultarles si tienen referencias de algún caso. Una vez que hayas identificado alguna, regístrala, ya sea con una foto, en un audio o incluso dibujándolo. Para analizarla, graba un audio en el que realices lo siguiente. Describe las características de las manifestaciones artísticos cultural a detalle. Compara la tabla de Sarwa de Wilder Berrocal y la manifestación que investigaste. Finalmente, con tus propias palabras, reflexiona sobre cuál es la importancia de que las manifestaciones artísticos culturales representen situaciones de la vida cotidiana para tomar conciencia de lo que vivimos hoy. Reflexiona sobre el proceso de análisis crítico y anota tu respuesta en tu bitácora. ¿Qué he aprendido al analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones artísticos culturales que representan situaciones de la vida actual? He aprendido a conocer más a fondo las manifestaciones artísticos culturales que tenemos en cada región. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que he tenido al averiguar qué manifestaciones artísticos cultural innovadora se conoce en mi familia o comunidad? ¿Cómo la he superado? No hubo dificultades. ¿Qué debería mejorar al realizar el análisis crítico de manifestaciones artísticos culturales? ¿Por qué? De seguir investigando más sobre el tema. Ahora, hagamos una autoevaluación de esta primera actividad. Aprendizajes, sí o no, qué ideas nuevas tengo al respecto y qué me gustaría seguir aprendiendo. Suscríbase a mi canal, clique en la campanita para recibir notificaciones cuando subo otro vídeo. Comenta y comparte.